Muy bien, acompáñenme a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Y hoy queremos ver los versículos 1 al versículo 11. Es un pasaje bien largo para pasar todo de una vez, pero creo que es un pasaje que está bien compacto en sí, entonces vamos a tomarlo del todo. No vamos a ver tal vez todos los detalles, pero unos cuantos sí vamos a ver. Así que 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 11. Dice así: Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que el día los sorprenda como un ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Muy bien, una de las verdades más aterradoras en toda la Escritura es lo que rodea el acontecimiento del Día del Señor. Este término, el Día del Señor, se usa en las Escrituras para describir el día cuando Cristo regrese, para derramar su ira, enojo ardiente de Dios, para traer esa furia y derramarla sobre todos los pecadores del mundo. Será un día de destrucción, un día de condenación. Y aquí en este pasaje, Pablo nos recuerda de este evento, o de este día muy importante que está por venir, está todavía por venir. Y creo que no es muy común hablar del púlpito del Día del Señor. No es muy común predicar del enojo de Dios y de su venganza. Raras veces se escucha un sermón o una prédica acerca del Día del Señor, creo. Y que Él va a regresar y a juzgar a los que le han rechazado. Y vemos que muchos predicadores hoy en día se esfuerzan en ser positivos, se esfuerzan en ser afirmadores y consoladores. Pero ignorar esas verdades es rehuir anunciar todo el consejo de Dios. Entonces vemos en el Antiguo Testamento y vemos también en el Nuevo Testamento. Si lo vemos, nos damos cuenta que están llenas de advertencias del juicio de Dios. Castigo eterno sobre los incrédulos, condenación, venganza y ira. Y de hecho los profetas tuvieron mucho que decir acerca de eso. También los apóstoles tuvieron mucho que decir acerca del día del Señor. Entonces tenemos a los profetas, el Antiguo Testamento, tenemos a los apóstoles e incluso tenemos al Señor Jesucristo como ejemplo de seguir, advirtiéndoles a los hombres acerca del día del Señor. Ahora hemos visto en la semana pasada que Pablo acaba de terminar de explicar el rapto de la iglesia. Eso vimos la semana pasada en el capítulo 4, versículo 13 hasta el 18. Entonces ahí él describe el arrebatamiento de la iglesia, de la reunión de los creyentes con Jesucristo en el aire para ir al cielo, al lugar que Cristo ha preparado para vivir ahí. Entonces Pablo termina en el capítulo 4, versículo 18 con esta frase: Por tanto, alentaos los unos a los otros
con estas palabras. Entonces, el rapto de la iglesia es un gran gozo. Hay esperanza y hay también consuelo en esperar el regreso del Señor o el arrebatamiento, cuando Cristo venga y nos saque de esta tierra para vivir con Él. Entonces Pablo, después de explicar el día glorioso, que es de tanto gozo, de tanta alegría para los creyentes, comienza a explicar el acontecimiento horrible que lo sigue el arrebatamiento. Todos aquellos sobre la tierra que rechazaron a Cristo sufrirán la ira de Dios en aquel día. Ahora, como ya vimos la semana pasada, que el motivo de Pablo al escribir esta porción de este pasaje no es solo teológico y escatológico, sino es pastoral y de hecho también es práctico. Entonces, como hemos visto, los tesalonicenses estaban afligidos por algunos asuntos. Los creyentes pensaban que Cristo vendría durante su vida y algunos de los hermanos ya se estaba muriendo y Cristo no había llegado todavía. Entonces su pregunta era, ¿esos hermanos se pierden el rapto entonces si ya han muerto? Y entonces Pablo les escribe, como vimos la semana pasada, en el versículo 16 al 17, y me gustaría que me acompañen, que dice así: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Entonces Pablo dice, no se preocupen por estos que han muerto o que mueren. Sean consolados, sean animados. Todos estaremos ahí. Pero su curiosidad en la mente, al parecer también incluía los tiempos del rapto y también acerca de cuándo llegaría el día del Señor. Y también parece que algunos se preocupaban de que se habían perdido ya el rapto y que ahora estaban en el día del Señor, o por el hecho de que ellos estaban sufriendo persecución, pensaban que ya podrían estar en la gran tribulación y que el día del Señor estaba por llegar. Entonces vayan conmigo a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice Pablo así a los mismos tesalonicenses: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, y en el versículo 5 dice, ¿no se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Entonces, podemos decir que Pablo pasa de la enseñanza del rapto de la iglesia, la cual saca la iglesia del mundo al cielo para llevarlo al cielo, a hablar del día del Señor, en el cual llama al juicio de Dios a los impíos. Su explicación del rapto es para alentar y para consolar a los cristianos. Y se dará cuenta en el versículo 11 de este capítulo 5, que incluso la explicación del día del Señor es para alentar y edificar a los cristianos. Entonces sus propósitos son pastorales. Él quiere que estas cosas tengan un impacto en la vida de los creyentes. Ahora, vemos en este pasaje una distinción entre dos grupos de personas. El primer grupo se caracteriza como los dormidos, los que se emborrachan, hijos de tinieblas, serán sorprendidos por el día del Señor, le alcanzará la destrucción de repente como dolores de parto a una mujer,
Y obviamente Pablo está hablando de los incrédulos, que serán sorprendidos por el día del Señor, porque no le esperaban. El segundo grupo se menciona como los que están velando, los que están alertas, despiertos, hijos del día, están sobrios, no están destinados para ira, sino para salvación, que no serán sorprendidos por el día del Señor. Y obviamente aquí Pablo habla de los creyentes y que estarán en la gloriosa presencia del Señor Jesucristo. Entonces vayamos al versículo 1, que dice así: Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que se les escriba nada. La frase ahora bien, o la Reina Valera lo traduce como pero acerca de, indica que hay un cambio de tema. Entonces la misma frase en el griego, si quieren buscarlo, se usa en el capítulo 4, versículo 9 y también en el capítulo 4, versículo 13. Entonces los llama hermanos para llamar la atención de ellos como un llamado fresco para que atiendan o para prestar atención. Entonces, como ya dijimos, estos hermanos tesalonicenses tenían curiosidad acerca de cuándo todas estas cosas del fin de los tiempos iban a pasar. Y creo que eso es una curiosidad que todos nosotros tenemos curiosidad de saberlo. ¿No es cierto? Esa ha sido una curiosidad a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y pues parece una curiosidad que nunca ha quedado satisfecho. Y todavía es una curiosidad, incluso en nuestra actualidad. ¿Cuándo va a pasar todo eso? Y la frase que Pablo está usando ahí en el versículo 1, tiempos y épocas, es una frase muy interesante. Son dos tipos de tiempos diferentes. Y simplemente se refieren al tiempo cronológico y a épocas o a acontecimientos. Entonces ellos tenían la curiosidad por el tiempo en que ocurriría todos esos sucesos finales. De hecho, se trata de tiempos, está ahí en plural. Los últimos tiempos están compuestos por varios tiempos. Y solo para darle un ejemplo de algunos, por ejemplo, el arrebatamiento, el anticristo, la salvación de Israel, el milenio, cielos nuevos y tierra nueva. Solo para mencionar algunos, esos son tiempos diferentes o eventos, sucesos diferentes. Entonces la congregación parece estar preocupados acerca de que ellos no estén listos, no estén preparados para la venida de Cristo y así perderse el rapto y terminar en el día del Señor. Pero ¿qué dice Pablo? Versículo 4 y 5. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, no están en el día del Señor. Saben lo que yo les conté, dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Ustedes saben que no puede venir hasta que el anticristo sea conocido. Ustedes saben que no pueden venir hasta que el anticristo profane el templo. No están en el día del Señor. Pero a su pregunta, dice Pablo, a su pregunta referente a cuándo llegaría el día del Señor, con respecto, dice el versículo 1, con respecto a los tiempos y a las épocas no tiene necesidad de que se les escriba nada. También vemos esa misma curiosidad de saber cuándo ocurría todo en los discípulos. Los discípulos también le preguntaron en Hechos 1, capítulo 1, versículo 6. Dice así: entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Entonces su curiosidad era saber cuánto tiempo tenían que esperar, cuándo llegará el Señor. Ahora, hermanos,
escuchen con mucho cuidado. La respuesta de Pablo es estar preparado espiritualmente para la venida de Cristo. No tiene que ver con mirar el reloj y saber la hora o el día o buscar señales del día. No para los creyentes. No necesitan que les escriba acerca de eso, dice Pablo. Porque no van a estar ahí. El punto de Pablo es que ya sabían todo lo que necesitaban saber. Dice algo similar en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que ya leímos. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les decía esto? No se dejen sacudir. Dice el versículo 2. Acerca de los tiempos finales, la Biblia no nos habla. No nos da el tiempo. No necesitamos saber el tiempo. También saber el tiempo provocaría indiferencia espiritual. O si se demoraba, provocaría pánico. Estar preparados espiritualmente para la venida de Cristo no requiere determinar una fecha, velar ante un reloj o buscar esas señales. Entonces Dios ha escogido no revelar el tiempo de las épocas finales para que todos creyentes vivan esperando todo el tiempo. Entonces Él dice, no necesitan saber eso. Él dice, ya conocen bien lo que necesitan saber. ¿Qué es eso? Que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Eso es lo que sí necesitan saber. Versículo 2. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Entonces, ustedes saben perfectamente, dice Pablo. Les he hablado acerca de eso. Ustedes saben que el día del Señor vendrá como un ladrón. Y me gustaría que me acompañen a Mateo 24. Mateo capítulo 24 y vamos a resaltar rápidamente unos versículos. Entonces en Mateo 24, capítulo 24, versículo 36, Jesús ha estado hablando del tiempo del final, hablando de su segunda venida, de cuando Él venga en juicio aterrador y también cuando Él venga para reunir a los escogidos de los 4 rincones del mundo. Eso antes ya Él habla del hecho de que el cielo y la tierra van a pasar en el versículo 35 y todo esto en el tiempo final. Pero en el versículo 36 Él dice, el día y la hora nadie sabe, los ángeles en el cielo no lo conocen. Entonces voy a leer, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, el tiempo no lo conocemos. Versículo 37. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Sigue el versículo 38. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué significa eso? Ellos fueron totalmente indiferentes todo el tiempo de Noé. Todo el tiempo que Noé estuvo haciendo o estuvo predicando, estuvo advirtiendo, predicando justicia, advirtiéndoles. Fueron indiferentes a eso. Y fueron indiferentes hasta que Él entró al arca. Y todavía eran indiferentes hasta que llegó el diluvio. Vino y se los llevó a todos. Entonces, la venida del Hijo del Hombre será para la generación que está viva, será inesperada. Será inesperada. Eso es algo interesante, porque Él acaba de describir, y vayan conmigo al versículo 4, ahí Él empieza a explicar todo tipo de cosas que la gente que esté viviendo en ese tiempo van a poder ver o esperar. Dice el versículo 4,
Jesús les respondió: tengan cuidado de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores. De guerras y rumores, sí. Cuidado, no se alertan, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Entonces él sigue hablando de los falsos profetas, haciendo que la gente se desvíe. Habla de la abominación desoladora, hablada por Daniel en el profeta, cuando ellos profanan el templo. Habla de la tribulación terrible. Versículo 21. Porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y entonces van a venir rápido, van a estar ocupados en sus negocios como es normal. Versículo 40 dice: 2 hombres están trabajando en el campo, uno es tomado y uno se queda. 2 mujeres están trabajando, una es llevada y una se queda. Entonces van a venir los días, o el día del Señor, cuando la gente simplemente está realizando los deberes normales de su vida. Y él dice en el versículo 42, por lo tanto, estad alertas, porque no conocéis en qué día vuestro Señor viene, pero estad seguro de esto: si la cabeza de la casa hubiera sabido en qué tiempo de la noche el ladrón iba a venir, él habría estado alerta y no habría permitido que en su casa entrara el ladrón. Por esta razón estén listos también, porque el Hijo del Hombre va a venir en una hora cuando no piensan que vendrá. Jesús les dijo esto a una multitud de personas entonces que nunca experimentaron esto. Ya están muertos y no han pasado aún. Pero Él colocó a toda generación alerta y les dijo que tenían que vivir esperando, ¿verdad? Porque solo Dios Padre sabe cuándo va a pasar. Y su punto es que va a ser repentino, va a ser inesperado. Y vayan al versículo 27 de Mateo 24. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Más allá de eso, él dice, no necesitan saber nada acerca del tiempo. No necesitan saber nada acerca de fechas. Y claro, debido a que son los redimidos, ya no van a estar en ese día, van a estar en el rapto. Entonces no van a estar en ese acontecimiento. Y tenemos que diferenciar entre el rapto y el día del Señor. El rapto se describe ahí en el versículo 16 de Tesalonicenses capítulo 4. Y el día del Señor será más adelante, cuando el Señor viene para el juicio. Entonces los cristianos ya no estarán, fueron arrebatados para el encuentro con Jesús. Por eso también el día del Señor no será repentino para los creyentes. Los creyentes esperan al Señor Jesús desde el cielo para encontrarse con Él. Entonces, la metáfora del ladrón no se usa nunca para hablar del arrebatamiento de la iglesia. El ladrón que llega no es un acontecimiento que se espera o que genere alegría. Es una calamidad inesperada. Y así será el día. Dice el versículo 1 al 3 del capítulo 5. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tienen necesidad de que les escriba nada, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Entonces, estarán diciendo paz y seguridad, cuando en verdad es una respuesta absurda.
las personas serán engañadas por falsos profetas. Jesús advirtió diciendo en Mateo, capítulo 24, de nuevo, capítulo 24, versículo 5, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y dice el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible aún a los escogidos. Entonces, aunque la gente va a ver que hay guerras, que hay hambre y que hay terremotos, van a decir paz y seguridad. Serán engañados. Tales engañadores mentirosos les harán creer que la prosperidad está a la vuelta de la esquina, a pesar de las señales de que el día del Señor se acerca. Entonces dice el versículo 3, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto. Versículo 4 y 5, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, la expresión más vosotros nos presentan estos versículos un fuerte contraste con el versículo 3, donde Pablo está hablando de los incrédulos, que no escaparán el día del Señor. Pero ustedes, dice Pablo, no están en tinieblas. No van a estar en la noche cuando viene el ladrón. No van a estar ahí. Y vemos un contraste muy enfático en estos versículos. Solo hay dos clases de personas en el mundo. Hay creyentes y hay incrédulos, salvos o perdidos. Solo estos dos grupos existen. Y Pablo contrasta a las personas de la noche con las personas del día. Las personas nunca, o sea, los creyentes nunca experimentarán la ira de Dios. Nunca experimentarán la furia de Dios. ¿Por qué no? Porque fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Han recibido por la gracia de Dios una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo. Entonces las personas que Pablo acaba de describir en los versículos anteriores están en tinieblas. Mas vosotros, dice Pablo, no, ustedes no. Espiritualmente, ellos están en tinieblas. Y esto caracteriza su naturaleza y muestra también en su forma de vivir. Y déjenme mostrarlo resaltando rápidamente un par de versículos. Una persona no regenerada está en tinieblas. Y esas tinieblas también se reflejan en su conducta. Y de hecho lo mismo pasa con el creyente. El creyente no está en tinieblas. Es hijo de la luz. Entonces este carácter se refleja en su conducta. Vayan conmigo por favor a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 4. En él, hablando de Jesús, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbraba a todo hombre. Y dice el versículo 10, él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. Entonces, al abrir Juan esta carta, recuerda al lector que el mundo está en tinieblas. Cristo, la luz, vino al mundo, pero no lo entendieron. No lo entendieron. ¿Y por qué? Vayan al capítulo 3, versículo 19 al 20. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces, no quisieron ver la luz, amaron a las tinieblas. Versículo 20, porque todo el que hace lo malo odia a la luz
y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Y también en el capítulo 8, versículo 12, Jesús hablando con la gente en el templo de Jerusalén, les dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, el mundo no regenerado se caracteriza por tinieblas, su oscuridad. Y su conducta es lo que ellos realmente son. Dice Pablo en Efesios capítulo 4, que los incrédulos andan en vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. De hecho, cada creyente en otro tiempo andaba en este mismo camino, como dice Efesios capítulo 2. Estábamos muertos en pecados y delitos, en los cuales, dice versículo 2, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y escuchen el versículo 3, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, eso era también nuestra miseria, de cada uno de nosotros antes de conocer a Cristo. Pero ha habido un cambio en nuestra vida. Miren el versículo siguiente. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con quien nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ahora somos hijos de la luz. Somos hijos del día. Y entonces, de regreso al versículo 4, no tenemos miedo de que nos sorprenda el día del Señor. Somos hijos de luz y vivimos como Juan 8, Cristo decía, Él es la luz. Si somos hijos de luz, ¿cuál debe ser nuestra característica? La misma que la de Cristo. Entonces, cuando alguien me ve, debe ver las características, las marcas del mismo que me dio vida. ¿Y quién me dio vida? Cristo. Y llevamos la naturaleza de Cristo. Y después Pablo añade como que tal vez no lo hubiéramos entendido en el versículo 5, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Dice Pablo en Romanos 6, hemos resucitado para vivir en novedad de vida. De modo que, dice en 2 Corintios capítulo 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuevas. Y dice Efesios 2, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, esa es nuestra naturaleza. Somos hijos de Cristo, somos hijos de luz, somos hijos del día, pertenecemos al día. Y con eso sigue el versículo siguiente. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Versículo 7, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Entonces la frase, por tanto, hace énfasis en la relación inseparable entre la naturaleza de los creyentes y su manera de conducirse, o de conducirse, entre su carácter y su conducta. Lo que la persona es, determina cómo actúan.
Entonces los creyentes son personas del día, por tanto deben actuar consecuentemente. Ahora, mientras que nos alegramos, nos gozamos en que Dios nos ha dado una nueva naturaleza, también debemos recordar al mismo tiempo que estamos en un cuerpo o una carne caída. Ahora, como Pablo les exhorta y estar alertas. Él no dice en el versículo anterior, por favor sean gente de día. No, él dice, ustedes son gente del día. Nuestra naturaleza está fija por el poder regenerador, transformador del Evangelio de Dios. Porque aunque somos gente del día, sí tenemos la carne caída. Y entonces incluso como gente del día es posible dejarnos desviar. Y entonces necesitamos ser exhortados y a vivir esa vida justa, la que es nuestra naturaleza. Romanos 13, versículo 11 al 14, un pasaje relacionado a esto, Pablo los exhorta a vivir decentemente como de día. Dice el versículo 11 al 14, y hagan todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. ¿Por qué? Ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Entonces dice ahí el versículo 12 que debemos vestirnos las armaduras de la luz. ¿Y cuál es la armadura de la luz? Versículo 14. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Entonces, comencemos a actuar como Él actúa. No hagamos provisión para la carne. Por cierto, la gente de la noche está en la oscuridad total. Borrachos, dormidos, pero están totalmente despiertos a la carne y totalmente dormidos a la realidad espiritual. Ahora, ¿cuál es el fundamento de la exhortación de Pablo? ¿Cuál es sobre qué se fundamenta la exhortación? ¿Es el temor? No, Dios no nos dijo, o actúen como gente del día o van a terminar en el día del Señor. No, el fundamento de esta exhortación no es el temor o el miedo. El fundamento es nuestra identidad en Cristo. Somos gente del día, pertenecemos a Dios y eso nos levanta por encima del motivo del temor al punto de la dignidad y el honor en donde decimos, mira, pertenezco a Dios, soy hijo del día, soy un hijo de la luz, actúo así de acuerdo a eso, lo que soy en Cristo. Pablo exhorta a los creyentes en Éfeso, capítulo 4, a que anden digno de su llamado. Entonces, versículos 6 y 7, Tesalonicenses, capítulo 5, por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Entonces, somos hijos de la luz e hijos del día. Y está el otro grupo del cual Pablo habla, son aquellos que se emborrachan y están dormidos. Este es el sueño de la indiferencia espiritual, viviendo como si no hay juicio. Están dormidos y no pueden ver la verdad. Y hay una exhortación similar a los creyentes en 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Dice así Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, que nuestra mente esté clara
vean la verdad, perciban la verdad, sean sobrios en su espíritu y tendrán esperanza para la vida de Cristo sin temor. Versículo 8, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Entonces somos hijos de la luz, no de la noche, ni de las tinieblas, puesto que esto es verdad, debido a que nuestra naturaleza es tal y el patrón de nuestra conducta es tal, entonces seamos sobrios. ¿Qué quiere decir con eso? Estemos vigilantes, alerta, para que no seamos arrastrados para hacer las cosas de la noche. Ese es su punto, estar alertas, atentos. ¿Cómo? Puesto la coraza de la fe y del amor, y por casco la esperanza de la salvación. Ahora, la coraza y el yelmo era el equipo esencial para un soldado en estos días, que le protegía las áreas vitales. La coraza protegía estas partes o órganos vitales como hoy el día el antibalas en estos días. Y el yelmo sería como el casco que protegía la cabeza contra golpes contra el cráneo y que serían mortales. Entonces vemos que Pablo menciona 3 elementos: la fe, el amor y la esperanza. Y creo que se darán cuenta que a lo largo del Nuevo Testamento estos 3 elementos muchas veces van juntos. Pero por ejemplo, ahí en el capítulo 1, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, dice así: teniendo presente, sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza, de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, y ahora, creo que todos van a saberlo de memoria, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces son 3 virtudes del creyente, 3 virtudes muy importantes. Y todo el creyente está preocupado en enfrentar el pecado en nuestra vida. Y queremos superar las tentaciones. Y creo que entender estas 3 virtudes y aplicárnoslos nos ayuda en contra de la tentación. Y quiero darles algunas aplicaciones. En primer lugar, fe, una defensa contra la tentación. ¿En qué sentido? Entiendan que el pecado es un resultado de no confiar en Dios. El pecado es un resultado de no confiar en Dios. Dios es digno de confianza. Y quiero decirle cómo podemos confiar en Dios, en su persona. Dios es coherente con sus atributos. Él nunca se va a desviar de su persona, jamás. Él nunca se va a desviar de su naturaleza. Él tiene integridad perfecta. Podemos confiar en su persona. Él va a hacer lo que es coherente con quién es Él. Podemos confiar en su poder. Nada es demasiado difícil para Dios. Podemos confiar en sus promesas. Él dice algo y lo va a hacer, lo va a cumplir. Ahora, quiero darle un ejemplo. Creo que a todos nosotros nos pasa. Estamos tentados a preocuparnos. ¿Qué significa eso? Que no estamos confiando del todo en Dios. Estamos cuestionando su credibilidad. Es como decir: sí, Dios, dijiste que eres digno de confianza, pero no estoy seguro y me voy a preocupar. Por eso también nuestra manera de vivir la vida cristiana está directamente relacionada con nuestro entendimiento acerca de Dios y nuestra confianza en Él. Esa es la razón por la que es importante que debemos aprender como cristiano
no es alguna fórmula para enfrentar la tentación. Lo más importante que debemos aprender como cristianos es la plenitud de quién es Dios y después crecer para creer en eso. Segundo lugar, el amor. Primero la fe, después el amor. Aquí está el otro lado, por así decirlo, de eso. Todo pecado refleja un fracaso al no amar a Dios. Refleja un fracaso al no amar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Deleitarse, o del amor, deleitarse en Dios como el objeto supremo de mi afecto. Deleitarse en Dios y en la devoción a Dios como el objeto supremo de mi afecto. Y este amor a Dios es quien nos protege contra las tentaciones. Y después añade otra protección, el yelmo de la esperanza de la salvación. Ahora, ¿por qué un cristiano necesita ponerse el yelmo de la salvación? ¿Acaso no tenemos la salvación? Sí la tenemos, pero Pablo está hablando de la esperanza, del aspecto futuro de nuestra salvación. Y ahí lo podemos dividir en tres aspectos o en tres partes. Fuimos salvos en el pasado, en el día que creímos. Somos salvos en el presente, conforme somos mantenidos salvos por la gracia y el perdón de Dios. Y algún día, todavía en el futuro, hay un elemento futuro de la salvación en que somos liberados de estos cuerpos. Estos cuerpos son redimidos y se vuelven cuerpos nuevos y glorificados. Y entramos en la perfección de ser como Jesucristo. Esto es como el final de nuestra salvación. Entonces, si tenemos esa esperanza de la gloria eterna, de la gloria futura, de la salvación futura, esa esperanza de estar con el Señor, eso nos purifica. Como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, en otras palabras, fe, esperanza y amor son las defensas contra el ataque de la noche. Y eso nos protege de todo ataque de Satanás. Nos ayuda a poner la mirada, el enfoque en Dios como nuestro mayor deleite. Versículo 9. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Entonces, cuando Dios derrame su ira, el día del Señor, no será para nosotros. Cuando Dios derrame su ira final en el infierno eterno, no será para nosotros. Fuimos predestinados, ordenados y conocidos de antemano para gloria. ¿Por medio de qué? Versículo 10. De nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Entonces, no hay necesidad de temer el día del Señor. No hay necesidad de temer la condenación y el juicio futuro de los impíos. Sea que viva o que muera como cristiano, dice ahí Pablo, ustedes no van a estar ahí. Su naturaleza es diferente. Su destino es diferente, dice Pablo. Versículo 9, porque no nos ha destinado Dios para ira. Entonces, nuestro destino fue destinado por Dios. Por tanto, dice el versículo 11, por tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Consolaos los unos a los otros, aquellos que están ansiosos, preocupados y temerosos, y edifíquense unos a otros, aquellos que son débiles y no conocen mucho, y la debilidad de su entendimiento hace que estén
así de preocupados, alienten y edifiquen, confórtenlos. No hay razón para estar desanimados. No hay razón para estar débiles y estar en esa duda. Confórtense los unos a los otros. Y como conclusión, unas aplicaciones. Como cristianos vivimos en la realidad de que Jesucristo viene para arrebatar a la iglesia, para librarla del día del Señor y la ira eterna, para concederle gozo eterno y gloria en su presencia para siempre. Pero a la luz de esa realidad, entonces, de que el día del Señor vendrá, a la luz de esa realidad, vivamos nuestras vidas conscientes de esta realidad. Y creo que eso nos incentiva o nos motiva a vivir una vida piadosa. Y sabemos el precio que Cristo ha pagado en nuestro lugar, sufriendo nuestro castigo. Pero al mismo tiempo, eso nos anima a predicar el Evangelio a los perdidos. Porque sabemos justamente cuál fue el precio que pagó Cristo por nuestra redención, por amor. Pero los que no están en Cristo sufrirán la ira de Dios. Entonces llevemos el mensaje del Evangelio para que otros puedan ver la salvación que solo hay en Jesucristo. Y otro punto es que nos incentiva a vivir una vida piadosa, la vida cristiana, no por temor, sino por amor y afecto a nuestro Señor. Vivamos digno de nuestro llamado, vivamos consecuentemente con nuestra identidad en Cristo. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te pedimos que nos ayudes en entender tu palabra, que tu palabra pueda penetrar en nuestro corazón y sí, que podamos ser conscientes de la realidad del día del Señor y vivir de acuerdo a nuestra identidad en quienes somos en Cristo. Señor, danos esa pasión en llevar el Evangelio a los perdidos para que más personas puedan conocer a ti. Señor, te pedimos que a través de lo que vimos hoy, que podamos amarte más, vivir nuestra vida cristiana en piedad. Eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén.